veces estas cosillas de estos intentos de caminar en red, aunando con complicidad, pues en este caso de la Mesa Interreligiosa de Alicante, las comunidades cristianas populares, la gente de la OAC, jesuitas, Centro Loyola, a veces pasan cositas chulas, ¿no? Y llevamos muchas, unas cuantas en el cuerpo. Y esta es otra más, ¿vale? Os presento a Esan. Tiene ahí un puntico que le cuesta, por el oído derecho le cuesta, lo del azúcar regular lo lleva, lo digo por los dulces y tal. En fin, que con sus 71 años y esta presencia amable, agradable, un hombre sencillo, me decía Pedro ahora, pues eso, en la comunidad que han estado encantadores, gracias Pedro, a ti y a los hermanos, que servicial, atento, conversador. Ayer se metió 8 sesiones en el cuerpo, no sabemos ya cómo acostarle, una más que quería café. Nos decía que para él el agotamiento es no trabajar. Y este trabajar para anunciar esta lucha y esta reivindicación, pues es algo que da sentido a su vida. Él es un activista pakistaní reconocido, ahora en un itinerario de lucha, de reivindicación por toda España, Universidad de Salamanca, Universidad de Burgos, ha pasado por Murcia, un montón de encuentros con chavales, con mayores, claustros, ahora con nosotros, en fin, siempre contra la esclavitud infantil. Él nos dirá algunas claves de lo que ha ido transformando y trastornando su vida. Yo quería leeros esto. Me llama la atención que en el año 2014, ¿os acordáis de cuando Malala, aquel premio Nobel de la Paz compartido con un indio, Kailash Satyarthi, aquel hombre en el discurso de recepción de aquel premio Nobel de la Paz, citó a su amigo Esan y le llamaba un mártir en vida, nadie que haya sufrido tanto por los derechos de los niños. Yo os lo digo con humildad, con sencillez, como él lo vive y ahora lo veréis, ¿no? Exiliado forzosamente de su país por luchar contra la esclavitud infantil, sacrificando familia, profesión, amigos, una infraestructura de 250 escuelas que fueron decapitadas en Pakistán, 12 veces en prisión, torturado en varias ocasiones, condenado a pena de muerte por denunciar que en su país trabajan niños para empresas extranjeras a las que él señala con nombres y apellidos y que muchas veces nos visten. Él se sentía orgulloso de tener buenos amigos, entre ellos Esan, y nosotros también de tenerle esta noche entre nosotros. Él nos contará. Good evening. How are you? Fine. Hello. Hola. Hola. How are you? Fine. It is nice to be here Es un placer estar aquí in Alicante and speak now with you people. en Alicante y hablar con vosotros. I have a chance to speak with young people, He tenido la oportunidad de hablar con gente joven, very brilliant people, very nice students. muy joven, muy agradables. I have a chance to speak with Jesse's leadership. Hello. I have a good chance to speak with Jesse's leadership. He tenido la oportunidad de hablar con líderes jesuitas. jesuitas. I can say priest, but I prefer to say leadership. So
to understand the situation about the issue of slavery, Sí, para entender la situación de la esclavitud. today we have a biggest problem of slavery, modern, it's called modern slavery. Uno de los problemas respecto a la Because our whole life is controlled by this slavery, Toda nuestra vida está controlada por la esclavitud. but the issue is that many people, they don't understand about it. Pero la cuestión es que mucha gente no la comprende. Modern slavery is spreading like a cancer El moderno se está extendiendo and destroying the whole peace of the world. y destruyendo toda la paz del mundo. La esclavitud se está extendiendo ahora y está acabando con la paz en el mundo. So we have to, I think this is not so loud because echo is low. I don't know if it is not It's very loud. heavy for A lo them. mejor no necesita el micro él y vosotros. Yes, I think Porque casi se dice there is some, Se oye muy mal por el no, que no hace falta ese it should be a little low, but otherwise they will not listen. No, yes, yes. Okay. incluso cuando se micro ya está. Can you listen me? Yes. That is good. Because I felt that this is a very heavy voice for all people, and the voice was Y que el sonido no era adecuado. conflicting with each other. So I am talking about the slavery, and it is very important to think and understand the issue. Vamos a hablar de la esclavitud y es muy importante comprender de qué va. El problema. If we want peace, we have to eliminate modern slavery or try to minimize modern slavery. Si queremos paz, tenemos que acabar con la esclavitud, con la esclavitud. Con la esclavitud moderna. My PowerPoint is concentrated on one person, Iqbal Masih, El PowerPoint está concentrado en una sola persona que se llama Iqbal Masih, who was child and who was slave. Niño y esclavo. But the issue of slavery is not one person issue. Our everyday life is very much connected with this exploitation. Nuestra vida plena diaria está conectada con este tipo de explotación. There are many multinationals in the world. Muchas multinacionales en el mundo They are exploiting the world from both ends. From Asia, from Europe, from Africa, from North. The exploitation network is a very big network. una red de explotación es enorme, es muy grande, de un continente a otro. And there are not many. The biggest exploitation, the multinational, they are about 10.
Solamente son 10 quizás las multinacionales que están en esta trama de explotación. Who are controlling your life, who are controlling my life, who are controlling Africa, who are controlling the weapon. Igual controlan nuestras vidas como África u otras zonas. Some of them I can name now, but during the biggest industry is weapon industry. We sell weapon to other country and we destroy the whole piece. Podemos nombrar las multinacionales, muchas que están vendiendo armas que también están destrozando la paz. Then we have Coca-Cola. Coca-Cola is like poison. Coca-Cola has branches like octopus. Es como un veneno, es como una rama que tiene mamas, un pulpo. Same, Nestle has branches like octopus. Nestlé igual. Then we have fashion industry. La industria de la moda. Some of them are in Spain, some of them in Sweden, some of them in America. En España, en Suecia, en América. And then we have other type of companies which sell telephones and electronics. Otro tipo de compañías que venden teléfonos, electrónicas. They all based on exploitation and they run by your money. Muchas naves llevadas por Alemania. Que las mantiene vuestro dinero. Todos funcionan a través de explotación y a través de nuestro dinero. So we have to understand the whole system. But I continue with child life, and then I will again connect this issue on the end. Bueno, hay que entender el asunto a nivel global, pero bueno, él va a empezar con la historia de Ival y luego lo relacionará todo. This was a child, his name was Iqbal Masih. El nombre de este niño es Ival Masih. He was 4 years old when he started work. Tenía 4 años cuando empezó a trabajar. He was making carpet Hacía alfombras and working at least 12 hours y trabajaba como mínimo 12 horas diarias, without any rest, sin descanso, without any good food, sin comida, sin la comida apropiada and in very bad conditions. y en unas condiciones lamentables. Iqbal Masih and other children who are working in carpet industry, they have the same story. They were exploited in the same way, like Iqbal Masih. Otros niños trabajando en esta industria también de alfombras trabajaban en las mismas condiciones y en esas pobres condiciones. He came to listen one of my meeting when I was trying to struggle against slavery and try to reach the people who are victim of the slavery. En estas reuniones que llegan a las personas para que se den cuenta de la importancia de este tema de la esclavitud. The child who is carrying flag, he is Iqbal Masih. Es el chico que llevaba la bandera. He was working like this. He was making carpet with the knife. Bueno, él trabajaba tal y como sale en la imagen y hacía las alfombras con el cuchillo. If you know about this, the carpet which we made in Pakistan, Spain, it
Italy and America was the biggest buyer of these carpet, the market of these carpet. Or these carpet were made by the children. Los principales compradores de estas alfombras son España, América y Italia. Italia. Other also European countries, but Spain and Italy in Europe, they were on the high. Dentro de Europa, España e Italia son de las que más alfombras de Pakistán compraban. I saw this boy, he was sitting just in the meeting like you are sitting, but on the floor. And I was looking in his eyes and I thought that he wanted to say something, but he don't have any courage. And he was, when I tried to contact him, he was hiding his face again and again. Intentaba contar algo, pero no se atrevía, no podía, quedar escondida en las manos, no tenía coraje para hablar. But I succeeded to contact him, and then I asked him that he should come on stage and speak about the issue. Le pidió que subiera hacia la tarima, al escenario, que tuviera el coraje de hablar sobre el tema. He was frightened, he said, I cannot do. And then I told the other children who were free, they are speaking in front of you. Then he said, what I should say? I said, what you told me. He told me that my name is Iqbal Masih. I started when I was 4. I worked for 12 hours a day. My conditions are like slave, I cannot leave the work. Le pidió a otros niños delante de él para que él contara la historia. Entonces contaba pues, cómo se llamaba, dónde trabajaba, todo lo que hacía, que ella no ha comentado antes también. But it doesn't mean that Iqbal had this problem. This problem was widespread in Pakistan, in India, in Nepal, in Iran, in Afghanistan. The children of these countries, they were producing carpets for whole Europe or whole West. En otros países está extendida esa situación también, niños fabricando, elaborando alfombras, países como Nepal, Pakistán, una serie de países. I asked him that what he want. He said, I want freedom. It means I don't want to work. So I listened to him and then I freed him. It is not a very easy process. It was a long process, legal process, political process. After that, Iqbal and other children were freed and I arranged school for them and changed Iqbal Masih working place from factory to school. Le preguntó que qué quería y él dijo que no quería, que quería dejar de trabajar, lo único que quería era ser libre y consiguió al final que fue un proceso muy largo, muy costoso, pero que al final consiguió que el chico y muchos otros compañeros pues fueran libres y su puesto de trabajo cambió de la fábrica a la escuela. You can imagine, I have taken his tool, his knife from him and provided this pen. Le quitó su herramienta, el cuchillo y el boli. Children have to work. Children must work. But not with tools, with pen and books. Los niños deben trabajar, pero no con herramientas, sino con libros y bolígrafos. But today, we have millions of children, they don't have this pen. Hoy, They are working with tools. muchos millones de niños que no tienen este boli, tienen esas herramientas.
They are working with tools because we, the consumer, we want things very cheap for ourselves. We don't think that how these products used to be made. Todos los humanos queremos cosas que sean baratas, no nos importa cómo se producen. You see, the same girl who was working like Iqbal, she has one eye. Many times the children in carpet industry, they cut their fingers. With this knife you can shave. It is so used to be sharp. And many times then when children work, they cut their finger, the owners, the slave masters never allow them to go to a doctor. They bring warm oil, olea, and then they force them, they should dip their finger in that oil. Due to burning, the blood used to stop. La herramienta puede ser muy afilado, pero para afeitar se corta. En el momento que se corta, el propietario no les deja ir al médico, atención, sino simplemente aceite caliente, y en el momento que introduce el dedo, eso hace que la sangre se corte. The children, the other side children, they were also slaves. They were making bricks and they were freed. And you can imagine from their faces, you can see the confidence, you can see the happiness, you can see in their eyes a new light, and you can also see the working girl sitting with no hope. Sí. Bueno, dice que puedes ver en los ojos de los niños todos los episodios que han vivido, incluso puedes ver en los ojos de la chica, de Rosa, que no hay esperanza. No hay esperanza. Puede una nueva vida, pero a la chica no se le ve esa esperanza. Because the confidence, hope only come through pen. La confianza solo va a venir del bolígrafo. Ok, la confianza debe venir de esa herramienta, del lápiz. You see other children who are freed, they are also happy. And in many countries which I have mentioned, the girl children not used to be considered like an equal child. They are lesser child. También And yes, la diferencia de sexo, las niñas no se consideran inferior también. many parents they want, and many society they want that no need of educate children, to girl children. No hay necesidad de educar a niñas. And this was the position in Pakistan. And most girls, they used to, I'm talking about the girls from working classes, poor classes, Niñas de clases trabajadoras, pobres. for the voiceless classes. Bueno, habla de las clases trabajadoras, de voiceless, las que no tienen voz, las clases sociales que no tienen voz. But BLLF, for my way of education, was for all, because children are children. Maybe you remember the most important message of Jesus Christ, that children should be loved. We have forgotten. Jesus
Jesus didn't say the Catholic should be, children should be loved, or Christian should be loved, or Jew should be loved, or he said children. Children are children. They are not Spanish, they are not Pakistani, they are not Indian, they are not white, they are not black, they are not Muslim, they are not Christian, they are not Jews, they are children. This is the message of Jesus Christ, which we have forgotten, very badly forgotten. Bueno, habla de que un mensaje de Jesús que hemos olvidado es que los niños son niños, no son pakistaníes, no son de ninguna nacionalidad concreta, sino que los niños sencillamente son niños. E insiste en que es un mensaje de Jesús que lamentablemente hemos olvidado. Today, Amar a los niños, hay que amar a los niños. Que deberían ser amados. today, the Pope Francisco realized that the nation, the people of the world, not only Christian, he again realized that people have forgotten this word, and on 16th of April, he issued a message that children should be free from every exploitation. Papa Francisco también ha escrito ese mensaje que los niños han de ser libres de cualquier explotación. Se ha dado cuenta que es la importancia de ese mensaje también, Papa Francisco. He didn't say the Christian children should be free, exploitation. He said children. No habló de cristianos, sino todos los niños. We should understand the highest mind in the world, the leaders, the spiritual leaders, they are trying to motivate you and all people that they should understand that without the love of children, there is darkness, there is a horrible future. Bueno, ahora que las grandes mentes, ¿no? Los grandes líderes del mundo tratan de recordarnos Animar a los pobres, recordar. sí, bueno, creo que era que los niños bueno, que no tienen que estar esclavizados y sí, que han de ser libres. My organization and I have freed hundreds of thousand children, hundreds of thousand families. I started struggle from brick factories. Empezó a luchar en los 50 y ha liberado a muchas familias y niños de la esclavitud, la organización. Las fábricas de ladrillos. The people who are making bricks, También de hacia ladrillos. and that was in 1967. En 1967. And at that time, there was no concept in UN or anywhere that the people who are working in brick factories, they are slaves. No había idea ni en Naciones Unidas ni en otros sectores que la gente que trabajaba con eso, elaborando en ladrillos eran esclavos. I just involved in this struggle by chance, because I was from middle class person, lower middle class person. I had a chance of education and I play and no problem. But I met one person. He was 80 years old. He was Christian, not baptized. He said, I'm Christian and I'm Catholic, but not baptized. And he said that my two daughters are kidnapped and raped by the slave master. Bueno, sí que tiene clase media, sí que ha podido jugar, tener ninguna dificultad. Ok, él dice que sí que viene de clase media, que no ha tenido esas dificultades en su vida,
Yo sí conocí a una persona que se decía cristiano, católico, sin bautizar, y ya se había dado cuenta de la situación, ¿no? Ya había hecho ver la problemática. No, él le contó a él que tenía 2 hijas donde el amo les había violado a las niñas. And I didn't understand what he's saying, but No entendía lo que decía, but I saw his eyes. pero They were full of tears. vio sus ojos llenos de lágrimas. And I said, please bring some person who should give me the better picture of this exploitation, so I will help. I was about 19-year-old. En sus 19 años se pidió una imagen de esa explotación, de esa situación. I mentioned this, that without understanding, it is impossible to change anything. Sin entender la situación es imposible cambiar nada. So, from that day, he said it is not possible. I helped him, and he came back to me, and I freed his 2 girls. And this was the first incident in the history of South Asia, India, Pakistan, in 200 years, that slaves were free. Que liberó a estas 2 chicas y que fue la primera vez que se liberaba, bueno, o que alguien era liberado de la esclavitud en 200 años en Pakistán. Then, one day later, I saw that many people are coming, they don't have clothes, they don't have shoes, their faces are full of fear and hunger. And they are coming towards in my college. I imagined that they are here to say me, thank you. Tenía mucha gente, veía muchas personas descalzas, sin ropa, asustadas, sucias. A agradecer, a darle gracias por lo que habían hecho. And when I was speaking with them, I just thought a brainwave. It was a brainwave, just that they were not listened from centuries. If today it will be not attended, maybe they will be never listened. Being a human being, they were all Christian. Not a single, only one person who was translated, he was a Muslim. But not other people, they were all Christian without baptism. And I said, I will not do this. They will be forgotten. I asked them that they should have appoint some people or select some people from their group. They said, no. It is not our work. We are born for obey. We cannot elect some people. You can do it. Creo que vino, bueno, que la gente que vino a hablar con él tuvo la sensación de que si no se les escuchaba en ese momento, jamás se les escucharía. ¿Quieres que lo diga? Sí, por favor. Es que él está contando una situación donde él se encuentra con un grupo que estaban todos esclavizados y todos querían liberarse de esa situación. Él les sugirió que entre ellos eligen algunas personas como portavoz. Ellos dijeron que nosotros hemos nacido para obedecer. No podemos hacernos cargo de esta demanda de liberación. Este lo puedes hacer tú. Dice, estos todos eran cristianos, exceptuando el traductor que era musulmán. Any? Más
más poquito a poco. Sí, I'm mentioning this because I think everyone should understand. Until you will not understand the issue, the problem, you cannot do anything. Lo menciono esto para que vosotros entendéis la situación. Hasta que uno no entiende el contexto de lo que está pasando, no podemos actuar. From that day, in 1967, I started struggle for 25 years. Desde aquel día, en 1967, empecé a luchar durante 25 años. The whole political system, religious system, social system, cultural system, they stood against me. Todo el sistema político, social, religioso, cultural, todos trabajaban en mi contra. Legal system, El sistema legal. because when I said they should be freed, my Muslim brother, they told me, you are against Quran. Cuando yo decía que deben ser liberados, mis hermanos musulmanes decían que estás hablando contra el Corán. Because 5 fingers are not equal. God has created some big, some. Decía que mira, los 5 dedos no son iguales. Dios ha creado uno más corto que el otro. My Christian friends, they said, you are against Bible. Mis amigos cristianos decían que tú estás trabajando contra la Biblia. Because in Bible they said that it is written, the person who give you bread and butter, you should obey him, not go against him. En la Biblia dice que el que te dé el pan, tú tienes que obedecerle y nunca ir a su contra. Hindu, there were also some Hindu. They said you are against Gita. Había algunos hindúes que decían que tú estás trabajando contra la Bhagavad Gita. Because Gita says that some people are very high caste and some are low caste or some have no status. Porque en la Gita hay diferencia de castas. Decían que algunos son de una casta más alta, otros son de casta más baja. The legal framework, the legal courts, they said it is tradition. We have no law against slavery. We can't do anything. You are breaking the tradition. El sistema legal decía que, mira, nosotros no tenemos leyes contra la esclavitud. Es una tradición en nuestro país y nosotros no podemos ir contra las tradiciones arraigadas. The politician blame me that I'm a communist. Los políticos me acusaban de ser comunista. And the communists blame me that I am anti-revolution revisionist. Y los comunistas me acusaban de ser antirevolucionario. Because communism, revolution is used to be successful if people hate each other. And when you are helping these people, you are cutting their hate percentage. Porque la revolución que ellos trabajaban estaba basado en odio. Si no había odio, no podía ser revolución. Si tú ayudabas, eliminabas este odio. Por lo tanto, eliminabas el medio de la revolución. Police and administration blame me that I am troublemaker. La policía y la administración me decían que yo soy un agitador. And the slave which I was representing, they said, we believe on you, but it never will happen because my father, my grandfather, they were slaves and they died in the same Los position. esclavos también me decían que, mira, tú eres buena persona, nosotros te queremos,
pero desde luego no vas a llegar a ningún sitio. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fueron esclavos, murieron esclavos, nosotros vamos a seguir igual. You see, the 25 years I continue struggle against the wind 25 años yo trabajé contra el viento, because I understood the the victims are right and they should be free, they should get the right. porque yo había entendido que las víctimas tenían la razón y tenían que ganar su dignidad. I had only confidence from my parents and confidence from victims who were not powerful, who were not believing, but they had confidence that I will not betray them. Los únicos que se confiaban en mí eran mis padres y las víctimas que eran personas débiles y en realidad no podían hacer gran cosa más que creer en lo que yo decía. 12 times I was in jail. 12 veces me encarcelaron. 2 times I was high treason, which carried death penalty by law. 2 veces estuve a punto de tener pena de muerte. 5-6 times I was attacked and tried to be killed by the mafia and all this. 5 o 6 veces me intentaron matar a través de mafia de estos grupos. But I never reacted Pero yo nunca reaccioné. because I knew that if I react against them, they are more powerful people. They will crush. Porque yo sabía que si yo reacciono, ellos son personas mucho más poderosos y se van a aumentar las fuerzas contra mí y me van a eliminar. But my biggest problem was my personal, that I didn't find any information about slavery and particularly about brick makers. Problema mía era que yo no encontraba material que describía la esclavitud, especialmente los esclavos que estaban trabajando con el ladrillo, cocinar ladrillos. I searched different libraries, read the Encyclopedia Britannica. I was aware that bricks was started 8,000 years ago, but not about brick makers, slaves. Busqué toda información sobre esto de la industria de ladrillos en enciclopedias, en Enciclopedia Británica. En todos los sitios contaban la historia, que tiene miles de años de historia, que tiene tradición, pero nadie hablaba de esclavitud que trabajaba ahí. One day I was talking with a small group, and one person, very old person, was sitting on the corner. He started to shout it, Moses, Moses, Moses. I didn't understand. Un día en una reunión, una persona que estaba sentado ahí en una esquina, una persona mayor, cuando yo hablé, él de repente empezó a decir, Moisés, 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 y yo no sabía a qué se refiere. After meeting, I asked him, what is the relation? Yo le pregunté después qué tenía esto que ver con la reunión, cuál es la relación. He said, my grandfather told me that one person was Moses who freed the slaves of brick factories. Él dijo que mi abuelo había contado que había un hombre en la historia que se llamaba Moisés y había liberado a los esclavos de las fábricas de ladrillo. I said, how? I said, how? Where he read it? He said he didn't read his father told him. Yo pregunté dónde lo había leído él. Él dijo, no, yo no había leído, mi padre me lo contó. And then he said that I just remember that he said that it is written in Bible. Y al final recordé que me dijo que mi padre había dicho que está escrito en la Biblia. And then I went to priest and said I have some information. They said no, there is no such story. Yo fui a un sacerdote cristiano, le pregunté si había y él me dijo, no, tal historia no hay.
No creo. Si no lo echan. Then I went to Bible Society in Pakistan, I got a Bible. Entonces fui a la sociedad bíblica que había ahí en Pakistán y me compré una Biblia. And started to read myself. Empecé a leer por mí mismo. I read different chapters, when I reached on Exodus, Leí diferentes capítulos y cuando llegué a los Éxodos, I read from verses 5 to 20. Los versos 5 a 20, versículos 5 a 20. My eyes were open, my problem was solved, Mis ojos se abrieron, mi problema se solucionó, my confidence was raised. mi confianza aumentó, se levantó. Se despertó. Because if you read Bible today even, Porque si hoy en día uno lee la Biblia, it will be like this, that some video is going running in front of you, and one step by step every exploitation come and you can see it. parece como un video, como una película que pasa delante de tus ojos y capítulo por capítulo parece que tú vas a ver unas situaciones que pasan por delante de tus ojos. I read Quran sometime, but I read Bible 100 times. Yo he leído el Corán varias veces, pero he leído 100 veces la Biblia. Because when I have got some problem, because this is long, 25 years, it was a long problem, and I found my guidance and I continued. Yo encontré la guía que buscaba, ese era un proceso muy largo, 25 años, pero no encontré mi guía y he continuado con eso. In 1993, I was invited in Barcelona and Granada by the UNESCO. En 93 me invitaron a través de UNESCO a Barcelona y a Granada. And at that time, I wrote a comparative study of my struggle and my problem, and Bible's version where Bible says the same from 5 to 20, let my people go. Yo escribí aquel entonces el tema, comparé mi lucha con la historia de la Biblia que va entre versículo 5 a 20 y los comparé las igualdades que había entre estas dos situaciones. Cómo yo tenía que liberar a mis esclavos. When I read this in conference, that was a conference, solidarity between different religions. And one rabbi, he was sitting beside me. He was very angry with me. He said that you are trying to conflict, you are trying that we should fight with each other. You must use the word brother. Brother said, brother. I said, I am not saying myself, it is everything which is written, and the whole, the text is already, I have pasted on the book, and they were also very surprised at how I am raising the voice of the voiceless people. Esta reunión que él está contando en Barcelona dice que era una reunión interreligiosa y en aquel entonces había un rabino judío que protestaba contra lo que él decía. Decía que tú estás creando distancia y lucha entre las religiones en lugar de unirles y les sugería que él debe utilizar la palabra hermanos cuando se refiere a otras personas. Y él dijo, no, yo utilizo los mismos términos que hay en los libros sagrados y yo los he sacado de ahí. So the whole story is that you people, we people, can change everything if we understand the real meaning of such any exploitation. La esencia de lo que quiero decir es que cuando uno entiende el contexto y la situación de un asunto,
entonces uno puede luchar contra este. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender y saber cómo podemos ir contra este esclavitud. So after that, I freed a lot of these children from brick factory and opened 200. These were our schools. Así que se liberaron muchísimos niños de estas fábricas de los ladrillos y abrieron 200 y pico colegios donde esos niños están estudiando. I think I only understand the contradiction. I took their instruments from their hand and gave this pen to their hand. Es que lo único que quiero que entendáis es que yo eliminé esta contradicción de que ellos en su mano tenían una herramienta y lo teníamos que cambiar con un lápiz, no era más que eso. I also read in Bible that Jesus Christ said, "Let children come to me." Recordáis que en la Biblia Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Jesus Christ did it. The meaning of Jesus Christ, the message of Jesus Christ was that he was a revolutionary. He was a gate of knowledge. He wanted to transfer his all information, knowledge, light to new generation. El mensaje de Jesús era que él era un portal de conocimiento, de luz, de sabiduría, y que este tenía que transmitirse a las nuevas generaciones. Because new generation and children can change this world, we are now, it is too late for us. Las nuevas generaciones pueden cambiar este mundo. Para nosotros, nuestra edad, ya es demasiado tarde. If you take care of your children, you will be able to get a better world for your future, your children's future. If you bring your children, If you take care of your children, if you si vosotros que os cuidáis a vuestros hijos, a los niños, les educáis, entonces estáis mejorando el mundo, cambiando el mundo. and this was schools, nothing else, because I was journalist, I was working, and my parents were helping me, some my friends were helping me, little money, but we started school, one pen to every child and book every child, one blackboard, one teacher, and one broken chair for teacher. El colegio, todo el colegio es este que lo veis. Una pizarra, unos niños cada uno con un lápiz y un libro, una silla rota que es del maestro y no hay nada más. No había dinero para más. And motivation, Y la motivación. to show the future that this is the way you can get freedom. Mostrar la motivación de que este es el camino de ganar la libertad. This is map of Pakistan. I have from Arabian Sea up to Russian border. I have opened 250 schools in different communities, and everywhere only pen, teacher, chair, nothing else. Ahí está el mapa de Pakistán. Pakistán es un país muy grande. Desde mar de Omán, de Arabia, hasta frontera de Rusia, en todo el largo del país hay colegios. 11,000 children were getting education in this. 11,000 niños estaban siendo educados en eso. Majority they were Christian. La mayor parte de ellos eran cristianos. 40% were girls. 40% eran niñas. Teachers were girls. Teachers were girls. Girls. 40% de esos alumnos eran niñas y muchos profesores eran mujeres, chicas. The same slave boy which you have seen, El mismo niño esclavo herbal que habéis visto, in 1 year time, he got confidence, he got a way of dressing, después de un año ganó confianza, aprendió a vestirse bien. he was living in my house,
And second is my niece, Fatma Rasool. He was Catholic, Iqbal was Catholic, Christian, she is Muslim, but there is no discrimination. Vivía en mi casa, Iqbal era cristiano, mi sobrina que está en la foto es musulmán, pero no había ninguna discriminación. Now Iqbal is not there, but she is a lawyer, because Iqbal also wanted to be lawyer. And she is a mother of 4, but also the lawyer. Ahora ella es abogada, ha estudiado de abogada. Iqbal también quería ser abogado. And this was the message again, that children are children. Children should be loved. Ese es el mensaje. Niños son niños y deben ser amados. Children cannot be divided on religious basis, on color basis, No podemos on gender dividir a basis. los niños a base de religión, color o raza. Same Iqbal. Iqbal Masih, I told him one day, do you like to go to Sweden, America? Un día pregunté yo a Iqbal Masih, ¿quieres tú ir algún día a Suecia, América o algún sitio? He was surprised what I'm saying to him. Él estaba sorprendido. I ¿Qué said, es? yes. Where is, he said, America, how will go? I told him, I will explain. And he Él was me very dijo, pero happy. ¿cómo yo puedo ir a América? Yo dije, te lo explicaré. ¿Quieres? Then he said, I want to go to meet my mother. Entonces él dijo, yo prefiero ir y ver a mi madre. I said, okay. And then he said, told to mother that I'm going to America. You should know that. Entonces, cuando fue a ver a su madre, le dijo que yo voy a ir a América. Y quiero que tú sepas. I will phone you from America. Te llamaré desde América. Then he went, because he was tortured by the slave master. He went to slave master. You know that I am going to America? Él fue a su maestro que le tenía de esclavo y le dijo, ¿sabes? Yo me voy a América. And I will ask those people, because this slave master told that we are taking work from children because America is buying. He said, I will ask them that you are keeping us slave. And I will see that how they will reply. Él dijo, mira, es que el maestro le había dicho que nosotros tenemos a los niños esclavos porque los americanos quieren comprar los productos. Entonces el niño dijo, mira, yo cuando voy ahí y les voy a contar que nos esclavizabais para vender productos ahí. You see the system again. When he went to airport, he showed his passport. The police stopped him that you cannot go because you are the low caste person. ¿Veis otra vez en el aeropuerto, en el control de la policía, cuando él mostraba el pasaporte del policía, dijo, tú no puedes salir del país, tú eres de una casta baja. He said, this is my passport and this is my ticket, you cannot stop me. El niño dijo, ese es mi billete de avión y ese es mi pasaporte, no puedes no dejarme viajar. And this is what he got from Penn. This power, confidence, he got from Penn. Esta confianza lo había ganado a través de la lápiz. And then he went to America. Entonces se fue a América. In America, he went to different schools, he was talking, he was explaining everything. En América él fue a diferentes colegios, a diferentes sitios para explicar su propia situación. Because in America, I nominated him for a international award, Reebok Award, for youth and action. And he got the locket you are looking, this is the locket of that reward. He won it. Reward, yeah. Él le había nominado a este niño para un premio de jóvenes que luchaban para la libertad y él ganó este premio. Lo que ves tiene colgado es este premio que había ganado en Estados Unidos. He was the first child in the world history who got some international reward at the age of 12 in 1994. Es el primer niño que con 12 años ganó un premio internacional.
en 1994. He also told about children, American children, how they work. Él contaba a los niños americanos cómo él trabajaba. Now he is going to speak with the reward ceremony. Aquí él iba a dar un discurso en esa ceremonia del premio. I have film, but it is not time. Otherwise, you can see how he was speaking. Hay videos de esto, ahora no hay tiempo de mostrarlo, si no podíais ver cómo él hablaba. And what he said, Y lo que dijo él, he said the same word which he promised with the owners, the master, that you American, you buy the carpet, you make slave to us, we are free. él dijo a los americanos lo mismo que había prometido a mí. Él dijo que ustedes compran nuestros productos, pero ahora nosotros somos libres. And he said, Y él dijo que los niños deben tener un lápiz en lugar de una herramienta. you can see the slave child action, face, courage. He's threatening to superpower people. ¿Veis en su rostro la confianza, el coraje, las ganas de luchar? Dice, esta imagen da miedo a los grandes poderes. And this is the power of love, a power of pen, Ese es el poder del amor y del lápiz. which Jesus Christ said to all people that children should be loved and children should let come to me. It was a transformation of this knowledge. Es el mismo amor que Jesús hablaba cuando decía que los niños deben ser amados y dejen que los niños se acuden a mí. He demonstrated in Pakistan about the children's carpet should not be buy, and then he in America in front of when he was getting the award. Igual que él trabajó en Pakistán, en Estados Unidos, él llevaba esos posters que dicen no compren la sangre de los niños. Se refería a que ellos hacían el trabajo, en el caso de él, en una fábrica de alfombras y que no compren el producto que ellos producen. When he went back, the Prime Minister Pakistan, Benazir Bhutto, from 3-4 generations they are in power, highly educated, and the Human Rights Commission, Human Rights means the organization which support the oppressed people, they try to spread disinformation about Iqbal Masih, and they said he was not a child even. He was 19-year adult. He was not killed by mafia because the whole Pakistani business was under stake. Cuando él volvió, he was killed. He was a prime minister. I know, but he was killed. Yeah. Cuando ese Ecuador volvió a Pakistán, él fue asesinado. Y dice que el primer ministro, Benazir Bhutto, que dice que son familias que están en 3 generaciones en poder, familia Bhutto, dice que ella y todo el gobierno empezaron a difamar información diciendo que este chico no era de 12 años, sino que tenía 19 años. When I said that the culprit, the people who killed Iqbal Masih, they should be brought to justice, she registered a high treason case against me, which carried death penalty. Due to that, I am out today. Cuando yo protesté contra el asesinato de Ecuador, ella me acusó y me llevó a un juicio donde yo tengo una condena de muerte desde aquel entonces hasta hoy en día.
I cannot go back. I won my case. I have no allegation against me because I fought case in my court. But I have no Pakistani passport, no visa, no identity. They have taken everything. Ahora mismo a mí me han privado de toda mi identidad pakistaní, no tengo pasaporte ni carne de identidad, no tengo visado, no tengo nada para ir a Pakistán. My house, my sister house, my all offices, they were taken by Mi the casa, authorities. la casa de mi hermana, mis oficinas, todos fueron confiscados por las autoridades. But I was trying to free the people, give the right of equality, give the identity. Today I am identityless. Yo intenté liberar a la gente, darles identidad, darles personalidad y que sean reconocidos. But I am not frustrated, I am not sad, No estoy frustrado ni triste, because you see, I did this work because I felt this is my responsibility. hice este trabajo porque sentí que es mi responsabilidad. I have read that Jesus Christ said that you should carry your cross on your shoulder. You should be ready to sacrifice for the rights of the people. He leído que Jesús dice que cada uno debe llevar su cruz encima y no tener miedo de las consecuencias de lo que uno hace. Nuestro trabajo, mi trabajo es liberar a la gente. After 15 years, Malala Yousafzai, he mentioned here, she repeated the same word. Children should have pen. And she got Nobel Prize. 15 años después, Malala pronunció las mismas palabras. Los niños deben tener un lápiz. Iqbal Y is ella not, ganó premio Nobel. Iqbal is not there, voice is there. Iqbal ya no está ahí, pero su voz sigue. Now, we can discuss about what we are doing. We are Vamos a buying, hablar sobre lo que estamos haciendo nosotros. we are buying and buying and buying Nosotros compramos y compramos y compramos. for ourselves, for our children, Por nosotros, para nosotros y para nuestros hijos. without knowing what we are buying. Sin saber qué es lo que estamos comprando. One shirt, one t-shirt Una camisa, una camiseta. used to be prepared, made, product in at least 10 countries. Está siendo producido en al menos 10 países diferentes. La misma camisa. These multinational companies, transnational companies, they buy cotton from one country, Estos multinacionales compran el algodón en un país, make thread in another country, lo hilan en otro país, produce simple clothes in third country, hacen de telas en otro país, buy this button from other country, compran los botones en otro país and then send to China. y al final lo mandan a China And China take design from Spain or from y la China coge el diseño de España o de América. and then China make a lot of production, Entonces China produce muchísimos de esos and camisas. then this production you have to be sent to another poor country to make in one package. Entonces estos que China ha producido se lo mandan a otro país pobre para que lo empaqueten. And then they come to you, Y al final estamos nosotros. and you say, oh, this is very cheap. Y ahí estamos nosotros. Ahí qué barato. How many people are using Zara? ¿Cuántas personas compramos en Zara? Inditex, Marco, H&M. You know,
Pakistan, algodón de Pakistán, thread from India, hilado en India, and then they sell, last year, they sell 840 million clothes. Zara Inditex el año pasado vendió 840,000 piezas de ropa. Millones, 840 millones piezas de ropa. This is only one company. Esa es solamente una compañía, una empresa. Who is supporting slavery? Who is? Supporting slavery. When you are buying so many things, if Zara or Inditex or other company, they sell one cloth, they get money for 10 more children to exploit and increase their product. ¿Qué pasa cuando nosotros, quién exporta la esclavitud infantil? Cada pieza de ropa que vende Inditex ayuda a que 10 niños más pueden ser esclavizados para trabajar. Inditex selling one cloth when you have a Christmas in 30 euro to 300 euro. Cuando es antes de las Navidades, a lo mejor Inditex vende una pieza de una ropa 300 euros. And the profit, the average profit on one cloth is about between 30 to 50 euro. And if they sell so many clothes, you can say 30 euro, 30 euro one cloth. How much Vamos a decir income he que will ellos get? en cada pieza de ropa que venden ganan 30 euros por el medio. Vamos a multiplicar por 840 millones, a ver cuánto dinero ganan ellos. Now you can tell what we can do. Ya podéis imaginaros lo que se puede hacer. How we can make happy Jesus Christ. ¿Cómo podemos ahora alegrar a Jesucristo? Please, some suggestions. Por favor, algunas sugerencias. Can I take water? Ahora vamos a ir a comprar la tienda de los cuando salgamos de aquí, cuando tenemos poca ropa de Inditex, vamos a comprar acciones. He says us, we have little dresses from Inditex, so we can go and buy some shares. Please. Por favor. ¿Tenéis ideas, sugerencias? You want peace for your children. ¿Queréis paz para vuestros hijos? If you want peace and good future for your children, ¿Queréis un futuro digno y bueno para vuestros hijos? you have to take some steps. Debéis tomar algunos pasos. Que hablé que los centros comerciales están llenos de... ¿Qué hacemos? Los cerramos. That's what shall we do with all these chain of shops? All these shops and shopping centers, what shall we do with them? We cannot close them. But the shopping centers running by whom? Esos centros comerciales, ¿quién está detrás de ellos? Todas las cadenas, o sea, todas las cadenas Is que it all the chains? porque eso de lo That is chain. I'm saying that in the beginning I said this is like octopus. Al principio os dije que es como un pulpo. What happens? el
ocio consumista que hay. Los fines de semana la gente se mete en los centros. Y el consumer. You know that today Spain is facing at least 25% joblessness. ¿Sabes que ahora mismo en España casi hay un 25% de desempleo? Why? ¿Por qué? Porque se trabaja fuera. Your schools are getting less money Vuestros colegios reciben menos dinero and children and teachers, they are not properly, teachers are not properly trained. los maestros no están bien formados And the syllabus of your country, the children who read, that it's 45-year-old. It is needed to be changed, but government is not changing because they don't want to spend money. los materiales que los niños estudian, muchos de ellos tienen 40 o 45 años y el gobierno no tiene medios para cambiar eso. You are directly affected now. You have joblessness, your children are not Ahora getting mismo estáis better education. influenciados por esta situación, afectados por esta situación. Tenéis el paro, tenéis vuestros niños que no reciben educación adecuada. I have been Salamanca. Yo estuve en Salamanca, I went to attend 8 schools. me fui a 8 colegios. And about 1,500 children, I directly talked with them. A casi 1.500 niños pude hablar directamente. Can you believe that 100% children said we don't want to come to school? Podéis imaginar que 100% de los niños decían que no deseaban ir al colegio. Doy fe de ello. I said why? Ahora, ¿por qué es eso? I said why? He said this is boring. Pregunté, ¿por qué no queréis ir al colegio? Dijeron que es aburrido. I said what you will do? Les dije, ¿qué queréis hacer? We stay home, play. Quedamos en casa y jugamos. You can play 1 day, 2 days, 7 days. How you? Podéis jugar un día, 2 días, una semana y después. Then one school, whole school. Ese es un colegio, el colegio entero. 150 or 160 children. 150, 160 niños. They said we will sell drugs. Dijeron que podemos vender drogas. I have been in Saragossa schools. I have En in colegios en other schools, Zaragoza, and I have here. aquí, The attitude is same. The children are not interested to go. la actitud es generalizada. Los niños no tienen ganas de ir al colegio. Maybe some children, people say that children are bad. Children, young generation never can be bad. Hay gente que dicen que es que los niños los niños de hoy en día son malos. No, una generación nueva nunca es mala. When I discussed with them, they said that our working hours are very long, 6 hours per day. Dijeron que nuestros días son muy largos, 6 horas al día. Then they give us homework Y después nos dan deberes para llevar a casa, for 2 hours. para 2 horas de trabajo de Then casa. 2 hours coming and going. Y 2 horas tardamos de ir y venir al colegio. 10 hours, this is slavery. 10 horas, esta es esclavitud. The adult want, in Sweden, the adult want 6 hours per day to work. En Suecia, los adultos ya exigen And días laborales de 6 horas. in DLL school, you have seen that we have 4 hours for children who are more than 10 years. En Suecia, para los niños mayores de 10 años, van 4 horas al día. In my school. En su colegio. En sus colegios. And little 7 years, only 3 hours. Y para los pequeños, solo 3 horas al día. No homework, Ningún trabajo para llevar a casa no examination. y no hay exámenes. All children used to be taught
he had not money. Otherwise, I personally like that one teacher should have 12 children, not more. Es que no tenemos medios, dinero. Por lo que me hubiese gustado es que cada maestro solo tenga 12 niños. Pero no fue posible. There should be, we used to be divided in groups, 5, 5, 5, 5, 5. Dividimos los niños en grupos de 5. And we were not saying that what you will read, we are asking what you want to read today. No les decíamos lo que deben estudiar hoy. Les preguntamos, ¿qué les gustaría estudiar hoy? One group said mathematics, other history, other Uno decía, hoy queremos estudiar matemática. Otro decía historia. in 3 hour time, En 3 horas hacíamos lo que ellos querían. then go. Entonces, And play. a casa a jugar. They were brave like, this is not only Iqbal. Our children were brave like Iqbal, many. Muchos niños, no solo de Juan, muchos fueron muy valientes. Your syllabus needed to be changed. Teachers should be given more education. Vuestro sistema debe cambiarse, los maestros deben tener mejor formación. And new generation, new teachers should be involved. Y nuevas generaciones de maestros deben ser involucrados. Old teachers are not aware of this technology. Los maestros ya mayores no son conscientes de esta tecnología. But children are more aware of this technology. Pero los niños sí que están conscientes de esta tecnología. And there is a very big clash between. Y hay un choque entre esas generaciones. You need young teacher, you need new syllabus, you need new books. Necesitamos nuevos maestros, And nuevos materiales y nuevos libros. You are not getting because you are all money, you are all products, you are jobless, you are all this income is pushed to other countries. No podéis hacer esto porque no tenéis dinero, porque todo vuestro dinero se está yendo a otros países. You are all just now going towards step by step to slavery. Vosotros estáis tomando pasos poco a poco hacia la esclavitud. When I started, I'm not talking against this organization without giving right to this Zara. In 2014, I went to Zara office and I discussed this issue with. I wanted to meet the owner, but he promised, but he didn't come. Dice que yo cuando acuso a una empresa como Inditex, no es que lo hago al aire. Yo fui a hablar con Sara, fui a visitar a su dueño, él concedió una cita conmigo en 2014, pero no acudió a la cita. He sent 2 persons, one was in charge of China, one was Asia. Él mandó a 2 representantes, uno era responsable de China y otro de Asia. I saw that you are abusing children, you are exploiting children. No, we are very good organization, we have very high standard. Yo les dije que vosotros estáis abusando a los niños, esclavizando a los niños. Dijeron, no, nosotros somos organizaciones muy altruistas y tenemos estándares muy elevados. And then I showed the film of Sculpture, what we can do, how we can help you, it means how we can guide you. Entonces ellos me preguntaron, ¿cómo le podemos ayudar? Decían más o menos cuánto cuesta comprar. We are helping Green Party. Ayudamos al Partido Verde, por ejemplo. Decía. I said, to help me stop child slavery. Decía, si queréis ayudarme, para la esclavitud de los niños. And you have 25% jobless people in Spain. Y en España tenéis 25% de desempleados. Help Spain, open your factory in Spain. Abre fábricas aquí en España, pongan a trabajar a la gente. They started laughing. Empezaron a reírse. Spanish people, he said. ¿Españoles? You don't know, they are lazy people, they are not working. No sabes, ellos son vagos, no trabajan. Is it true?
¿Es verdad? ¿Sois vagos? You know what Bible says? Bible says you should believe that the camel can pass the needle, eye of the needle, but never believe that rich people will go to heaven. Sabes, en la Biblia dice que un camello puede atravesar el agujero de una aguja, pero un rico no puede pasar los portales del cielo. So it means the camel, the rich people don't want to help you. He don't have respect for you. He has respect for money. You are providing money. Esos camellos son personas que los ricos no tienen respeto para ti, tienen respeto para el dinero. Please, I have spoken very much now. Please, one or two suggestions. Ahora yo he hablado mucho, por favor ustedes me podéis dar un par de sugerencias. This year, Salamanca University and Saragossa University, they decided that they will celebrate Iqbal Day, 16th of April, as International Anti-Slavery Day. En Zaragoza, and where else? Zaragoza, Salamanca. Salamanca. Ellos dijeron que el día 16 de abril lo van a celebrar como Día contra la Esclavitud. And this year, this day was observed by the Salamanca University. Y este año la Universidad de Salamanca también celebró o marcó este día. And Papa Francis recognized the 16th April as the International Slavery Day. Y el Papa Francisco este día 16 de abril dio aquel discurso que él antes mencionó y ha reconocido el día como Día Internacional contra la Esclavitud. And he issued a special message that children should be free from every exploitation. El Papa mandó este día un mensaje donde dice que los niños deben ser liberados de esclavitud en todas las naciones. Try to involve other universities and institutions. Intenten a involucrar otras universidades o otras instituciones que pueden tener este día como un día señalado. This will be Este depende de vosotros. a fight against slavery. Luchar contra la esclavitud. The real fight is this. El verdadero lucha es este. You want pen or you want bullet? ¿Queréis lápiz, boli o queréis una bala? Today, we produce more bullets than pen. Hoy se está gastando más balas que lápices. The pen should be produced more. Hay que producir más lápices. Stop. This is the way of slavery. Eso es como podemos parar la esclavitud. Now, are you tired? Ahora voy a hacer un anuncio. So Publicidad. I gave you some exercise. Un poco de ejercicio, unas tareas. Por favor. When we used to free children, slaves, we tried to raise their fear from their mind. Cuando trabajábamos con los niños, intentábamos borrar de su mente el sentido de miedo. Because slavery is nothing more than fear. Porque esclavitud no es más que miedo. And fear used to sit in your unconscious. Y el miedo se ubica en nuestra inconsciencia. And first slavery sign is that your body should be obedient. Primer signo de esclavitud es que tu cuerpo debe obedecer. Second is your mouth should be obedient. Segundo es que tu boca debe obedecer. Mouth and then this is way when
break the body slavery, then this is the first step. When you shout, you try to awaken your unconscious. Cuando empiezas a luchar contra la esclavitud, abres la boca. Cuando gritas, ya estás reconociendo la esclavitud o el sentido de miedo que hay en tu subconsciencia. And when you do together, then you take this slavery, your fear from unconscious to conscious. Cuando trasladas este miedo del subconsciencia a la conciencia, And when you shout, the fear go out, you feel cuando relaxed. gritas, ya el miedo sale. Now, please raise your hand like this. Everyone, please. Todos, por favor, Everyone. Don't shy. no sean tímidos. So, you should cheer, child. Now you raise one hand. Ahora solo levanten una mano. I will say we. Reply free. Yo digo nosotros y ustedes digan libres. Libre you can say. We are free. 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 Any question you can, ¿Alguna pregunta o sugerencia? Si queréis decir cualquier cosa, like a private discussion, you can. podemos tener una conversación privada. There is Quería preguntar si esto no pasa en Pakistán, también pasa en la India, pero son países muy parecidos. Quizás sí. Pakistán, en India, en el India, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Iran, Uzbekistan, many countries. China, little China, not China. Te quiero agradecer el gesto último, porque es una explicación a todo lo que has dicho y también a lo que yo iba a decir ahora. Menos mal que has tenido esa iniciativa. Bueno, sí, porque si ampliamos la mirada todavía es más triste, porque hablamos de la explotación infantil en unos países relacionado con el vestido, pero podemos ampliarlo en otros países donde se sacan los materiales para los móviles, el coltán, en países de África, o la alimentación, que es importantísimo. Hay la esclavitud. Ya entran otros países, ya entra el mundo, ya entra América Latina, ya entra México, entra como los campesinos, los niños y las niñas incluidos son tirados de su tierra. Y bueno, todas las desgracias, pero vamos, creo que es así, es esa parte y es la otra parte y a nuestro alrededor la pobreza también está. Entonces yo me quedo con el gesto así me quedo con el gesto, gracias. Real war is this. Nuestro verdadero guerra es este. There are 5 countries who are the permanent members of
Security Council. Hay 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. These 5 members are the biggest arms sellers. Estos 5 países son los mayores vendedores de armas. This one of these 5 countries, they have right of veto. Estos 5 países tienen derecho de veto. If one of these countries should stand and say no arms selling, and you can see that arms selling go down. Si uno de estos países, solo uno de ellos se levante y diga no a la venta de armas, veráis que la venta de armas baja sustancialmente. Does America speak about human rights? Estados Unidos habla sobre los derechos humanos. Britain, France, they speak about Britania, el Reino Unido, Francia, todos hablan de los derechos humanos. China and Russia, they speak in their own way. China y Rusia hablan de su manera, But no government is ready to give freedom to their people. pero ninguno de ellos está dispuesto de dar verdadera libertad a su gente. Because they're rich people. Their life depends on the sale of bullets. Porque los ricos, su riqueza y su vida dependen de la venta de las balas. If you remember, 2 years ago, Papa Francis, he is the first person in the history, modern history, Si recordáis, hace 2 años el Papa Francisco on es la primera persona en la historia moderna. on the top, who raised this voice Where? and raised this voice and said the weapon industry is a death industry. Él les levantó la mano y dijo que la industria de armas es condenado a muerte. And he said that the person who are selling or making weapons, he cannot be called Christian. Él dijo la persona que produce o vende armas no puede llamarse cristiano. And what happened, you know? ¿Sabes The qué pasa? American politicians, they asked Papa in their press that they should not involve in politics. He should be stopped. ¿Sabes? Los políticos de Estados Unidos protestaron, dijeron que él está metiéndose en un terreno que no le pertenece, que no debe hablar de la política. But he is the only person just now who really stands for his words. Él dice que él es el único que ahora mismo está luchando por esta palabra, por esta visión, por esta visión. Yo quiero decir que pienso que el problema es que la educación que tenemos está a favor del sistema de consumo. Entonces, Consumers, that we want consumers. Only consumer. Only power is consumer who can stop this exploitation. Y solo es el consumidor que puede parar esta explotación. para eso necesitamos maestros con ética, con una educación que remueva las estructuras del consumo y unas iglesias que también se rebelen contra eso. Y las iglesias de todos los países que siguen manteniendo callada la boca. I have one suggestion for justice. I don't know how it is. That, for motivation, first thing, at least if they cannot take very strong action, the churches, in their prayer, they should include the issue of slavery and this exploitation every day. Yo tengo una sugerencia para las iglesias. Es una cosa sencilla que todos pueden hacer. En sus oraciones diarias incluyen el tema de esclavitud y hagan oraciones para los esclavos. In this way,
every day they fresh the memory of this exploitation in the mind of De esta manera, cada día refrescan la memoria de la gente sobre el tema de la esclavitud. Vamos a... Estaba acordando de una reflexión de Pepe Mújica que seguro que habéis escuchado. Los que consumimos no entregamos solamente dinero, entregamos nuestra vida. La vida, el tiempo que nos costó conseguir ese dinero. En el consumo se nos va el tiempo, la vida. Y ahora... En el consumo se nos va el tiempo, la vida. Entregamos el tiempo, la vida. Y ahora ya sabemos que no solamente en el consumo se va la vida, sino también el tiempo y la vida de los inocentes, de los esclavos. Por lo tanto, yo creo que merece la pena, como conclusión, una reflexión muy seria a nivel personal y comunitario. ¿Cómo es nuestro consumo que está generando muertos, que está asesinando gente, ¿no? Eso a nivel individual y colectivo. Solamente podemos darle las gracias, yo quiero que se lo digáis, ¿no? Porque lo que nos ha contagiado de corazón y de mente, que permanece en nosotros y seguirá dando frutos. Thank you, and says that what you have given to us tonight, we will keep it in our heart and in our mind. Y que Dios lo cuide mucho tiempo para que siga God protect you anunciando. so you can continue with your work. I am just contributing little, but I got this all from the press people, from Bible, from other resources. And I wish that everyone should continue to get knowledge and return to it. Yo lo que he dado es un poquito, pero mis fuentes han sido estudiados en la Biblia o en otras fuentes, que todos podéis acceder a ellos. Bueno, pues gracias a todos por la asistencia y...